El sol estaba alto en el cielo, el calor del sol golpeaba su piel, mientras estaba sentado en los escalones de piedra caliente como lo había hecho durante una noche. Pasaba su tiempo tallando bloques de madera, haciendo juguetes y estatuas. John se había vuelto bastante bueno en el arte en las últimas vidas. Todas las tardes dejaba los que había terminado en una pequeña tienda para que los vendiera y recogía las ganancias que se habían obtenido con ellos. Había tenido un saco lleno de ellos cuando llegó, después de haber pasado su tiempo libre en el muro tallándolos. El castillo negro había desaparecido, asaltado, por el pueblo libre antes de lo habitual. El Lord Comandante Mormón había muerto a manos de un Whig porque John había sido impedido de salvarlo por ser alicer, arrojándolo a una celda por hablar mal. Una docena de hermanos habían muerto esa noche, asesinados mientras dormían por los muertos, solo detenidos por un incendio que había matado a una docena más. Con muchos de los líderes desaparecidos en una noche, lo que quedaba de la guardia había huido cuando llegaron los salvajes, abandonando sus puestos. Se sentía un poco culpable por haber tomado Longclaw del cadáver del Lord Comandante Mormón, pero el muerto apenas lo había necesitado y no lo habría visto en manos de Ser Ales Hawthorne. Al salir de Poniente, John había pensado primero en buscar a Daenerys o a Aegon, pero ambos estaban muertos o no existían en esta vida, por lo que, en su lugar, tuvo que venir aquí. Se acercaron pisadas y luego escuchó un jadeo. John alzó la vista y sus ojos grises se encontraron con los grises. «¿John?», preguntó Arya, con los ojos muy abiertos. Llevaba el pelo corto y vestía de niño, con una aguja colgando de la cadera. Una mano apretó lo que John supo que era una moneda. «Hola, hermanita», dijo, sonriendo levemente. Dejó caer el dragón y el cuchillo a medio tallar en el suelo junto a la talla de un lobo, y se puso de pie. Le tembló la barbilla. «¿De verdad eres tú?», preguntó. «Sí», dijo John, abriendo los brazos. Un momento después ella estaba en ellos, con lágrimas manchando su delgada camisa y los brazos apretados alrededor de su cuello. «Te echaba de menos». Solo más tarde ella le preguntaría cómo sabía dónde encontrarla y él le contaría una historia, basada en palabras de otra vida, de una dama de rojo que le había contado dónde había visto a su hermana en las llamas. Nunca fue bueno para mentir, pero ¿era realmente mentir si también era la verdad? ¿Y no es la verdad de esta vida? Fin de flashback. Su estancia en Bravo se había prolongado varios días, ya que pidió a Ser Jerick que sondeara a través de sus conocidos, aquellos en los que confiaba al menos en parte, sobre la información que posiblemente podría llevarle a la ubicación actual de su hermano. John pensó que probablemente estaba en algún lugar del Roine en este punto, pero no podía estar seguro. Cada vez que veía al capitán del barco, el corazón le martilleaba en el pecho, preguntándose si era el momento en que daría noticias del paradero de su hermanastro. La situación era una apuesta, un riesgo, lo sabía. Si John Cannington se enteraba de que un Stark estaba buscando a su cargo, desaparecerían como el humo o se podrían contratar asesinos para solucionar el problema. Todavía se le revolvían las tripas ante el dilema al que se enfrentaba. ¿Podría buscar a Aegon solo para regresar al norte? Eso no era algo que él hubiera hecho nunca. Cuando encontró a su hermano antes de la guerra final en vidas pasadas, John siempre abandonó el norte para vivir junto a él. Si oía noticias de su hermano, ¿podría ignorarlas en favor de regresar a casa con su familia? En esta vida, hasta ahora, la casa Stark seguía intacta. Fantasma también parecía afectado por ello, encontrando su voz para gemir en momentos aleatorios, apretando más fuerte contra el costado de John en un intento de consolarlo. Los sueños que compartía con Wentworth se extendían cada vez más hacia el este, hasta el punto de que había perdido una noche entera de sueño para penetrar en ella y darle la espalda a Braavos. Además de todo lo demás, John tuvo que lidiar con la preocupación que lo atormentaba después de su reunión con el príncipe Oberyn. No estaba seguro de haber manejado correctamente su discusión, si hubiera revelado demasiado o demasiado poco, probablemente lo primero, pero mentirle descaradamente al príncipe no era algo que pudiera haber hecho. El norte necesitaría a Dorne como aliado para la larga noche. Cuando llegaban las duras nieves invernales, muy pocos cultivos podían crecer fuera de los invernaderos y la caza que no llegaba al sur se congelaba en la nieve profunda y las temperaturas bajo cero. En varias vidas, habían enviado a aquellos demasiado jóvenes, viejos o enfermos para luchar hacia el sur, a Dorne, o al este, a Meereen, en los barcos que entregaban suministros para ayudar a los que se quedaban para luchar en la Guerra del Amanecer. Había muy pocas vidas en las que John viviera en las que los caminantes blancos hubieran llegado a Dorne cuando él aún estaba vivo. La mayoría de las veces, el extremo sur al que llegaban era la Isla de los Rostros. John recordaba que en una vida, poco antes de su muerte,
volaba sobre el lago congelado, se congeló tan rápidamente que parecía azul brillante, en Raegal observando cómo las fuerzas restantes de los vivos luchaban contra el ejército de los muertos. Necesitaba creer que podían convencer al príncipe y a su familia para que se pusieran del lado del norte para la guerra que se avecinaba. Jon sabía que la existencia de Aegon era un punto que podría, tal vez, ayudar a convencer a Dorné para que ayudara al norte. Si se pudiera encontrar a Aegon y si Jon pudiera convencer a su hermano para que se uniera a él. Tendría que asegurarse de que su hermano, y los que le seguían, supieran que no tenía ningún interés en el trono de hierro. Ese era otro tema. Mientras el rey Roberto se sentó en el trono, Jon no sintió la necesidad de desafiar su gobierno. Su padre tampoco se levantaría contra él a menos que el rey amenazara a su familia. Sin embargo, si Joffrey llegara a ocupar el trono de hierro, el sádico bastardo que gobernaba cuando llegaba la larga noche no era una opción. Las pocas veces que había sucedido, el reino había sufrido por ello. Podría decirse que era solo un poco mejor que cuando el Banco de Hierro había respaldado al farsante Aegon. Incluso la reina loca era una mejor opción, ya que había encontrado un nuevo foco para su ira en los otros, aunque al final siempre apuñalaba por la espalda a sus aliados en el momento que podía para consolidar su poder. Antes de salir de la ciudad, había varias cosas que Jon todavía tenía que hacer. Había prometido comprar recuerdos para sus hermanos y, aunque había aceptado sugerencias, ya tenía en mente la mayoría de ellas. Uno de esos regalos era lo que lo había traído aquí, a una sección más acomodada de la ciudad donde vivían hombres y mujeres ricos con oficios. La casa frente a la que él y sus guardias se detuvieron no era la más grande, pero estaba bien cuidada con algunos árboles frutales dentro de la puerta exterior. Una joven de cabello y piel oscuros, sirvienta pero no esclava, los recibió en la puerta, haciendo una reverencia. Mi señor, dijo en voz baja a modo de saludo antes de dejarles entrar, se os espera. Sígueme, si quieres. Apenas dedicó una mirada a Fantasma, que se asomó silenciosamente al lado de Jon. Dos de sus guardias esperaron en la entrada mientras Luca lo seguía a él y a Fantasma, con la mano cerca de la empuñadura de su espada mientras inspeccionaba sus alrededores. Los condujo a un patio interior, abierto al cielo azul claro y a la brillante luz del sol. Había una pasarela y un voladizo alrededor del borde exterior con entradas a varias habitaciones. El patio en sí estaba hecho de baldosas de piedra uniformes que brillaban un poco con la luz. Había múltiples estantes de armas en los bordes, armas de práctica y escudos de diferentes tamaños y tipos cuidadosamente colocados. Unas cuantas espadas de acero vivo de diferentes tipos también colgaban de uno. No es frecuente que un señor de Poniente le ofrezca un trabajo a un hombre bravo, sí, comentó una voz familiar. Jon se giró, levantó la vista y vio a un hombre de pie en una puerta abierta. Luca se colocó detrás de él. Sonriendo un poco, inclinó la cabeza en señal de saludo y reconocimiento. Habían pasado más de una docena de vidas desde la última vez que Jon vio a Sergio Farrell. Gracias por aceptar reunirse conmigo, mi señor. No soy un señor, respondió Sirio mientras se acercaba. Miró a Jon, con los ojos desviados hacia el lugar donde Fantasma se había instalado en el suelo de baldosa cerca de la puerta. Tu petición me intrigó. Me alegro de que lo haya hecho, respondió Jon honestamente. He oído hablar de tus habilidades, tanto en la batalla como maestro, al igual que mi señor padre. Perdóname, empezó Sirio mientras se detenía a unos metros de distancia, pero no es frecuente que alguien tan joven como tú se me acerque para enseñar a otro. Tengo hombres de todas las edades que solicitan mi tutela y, sin embargo, tú no lo haces. Sonrió un poco y negó con la cabeza. No tengo ninguna duda de que podría beneficiarme de sus lecciones, reconoció, pero no estoy solicitando sus servicios para mí y he pasado muchos años aprendiendo de hábiles combatientes en el norte. Mi hermana menor, Arya, sin embargo, desea aprender a manejar la espada, pero le falta el tamaño y la fuerza necesarios para dominar los estilos favoritos en el norte. ¿Y crees que mi estilo sería más adecuado para ella? Sí, asintió Jon. Al igual que mi padre. Está dispuesto a pagarte para que le enseñes a bailar la danza del agua, y a mis hermanos menores, si desean unirse a ella. Por supuesto, también serías libre de aceptar a cualquier otro estudiante que consideres oportuno. Y, sonrió, tal vez yo también ruegue por una lección o tres. Sirio lo había estado estudiando mientras hablaba, sus ojos marrones parecían penetrar en su alma. Se dio la vuelta y se acercó a uno de los estantes de armas. Háblame de Arya Stark. Al observar al hombre mientras empuñaba varias espadas diferentes, Jon buscó las palabras adecuadas. Arya es, salvaje, enérgico. Se rebela constantemente contra lo que su madre y la septa Mordane desean que haga y aprenda, los deberes de una dama del sur. No pudo evitar sonreír.
Y a menudo me sigue a mí o a mis hermanos a nuestras lecciones o nos ruega que le enseñemos. Lady Stark odia que lo haga, pero tiene dificultades para arrebatarle el control para evitarlo. Es de complexión de bailarina y fuerte por la rudeza con sus hermanos y otros niños de la casa. Huye de sus clases de baile que le da la septa, ya que no tiene ningún deseo de ser la dama que su madre espera de ella. ¿Y no crees que huiría de las clases de baile que yo daría? Preguntó Sirio, volviéndose hacia él, con dos espadas de práctica de madera en la mano. Si tuvieras que enseñarle, aprendería desde el amanecer hasta el anochecer si se lo permitieran, dijo Jon con voz segura. Levantó la barbilla y se encontró con la mirada del hombre con confianza. Si la comida y el sueño no fueran necesarios para que funcionara, pasaría todo el día aprendiendo a usar la espada. Sirio hizo girar ambas espadas, una a la vez, en cada mano. Apretó los labios con fuerza mientras realizaba un complicado juego de pies hasta que estuvo a 1 metro de Jon. Hace poco recibí una generosa oferta de un señor de desembarco del rey. Se mantuvo erguido, con los pies separados a la altura de los hombros. ¿Qué razón tengo para aceptar tu oferta? No puedo darte una razón mejor que el hecho de que no encontrarías a una estudiante más dedicada que Arya Stark en los 7 reinos, respondió Jon, tragando saliva. Había momentos en los que deseaba tener una lengua de plata. Y sin embargo, murmuró Sirio, girando de nuevo la espada izquierda, desembarco del rey tiene patrones mucho más ricos en comparación con tu Invernalia, ¿no es así? Jon asintió, reacio a mentir. Consideraré tu petición, dijo Sirio después de un largo momento. Todavía quedan 3 lunas hasta que expire mi contrato actual. Tal vez visite Invernalia y conozca a tu hermana antes de dirigirme al sur. Comprueba por mí mismo las habilidades de los hombres del norte. Levantó la espada en su mano izquierda y luego se la arrojó a Jon. Jon lo atrapó, moviéndose hacia adelante para agarrarlo por la empuñadura, ajustando automáticamente su agarre y probando el peso. Miró al maestro de la espada y encontró al hombre sonriendo. Ahora, Sirio alzó una ceja, convénceme de que debo ir al norte para poner a prueba mis habilidades contra los hombres de tu padre. Inicio de flashback. Jon se apoyó pesadamente contra la pared, agarrándose de costado y respirando profundamente. De alguna manera, se había las arreglado para llegar aquí primero, se dio cuenta cuando vio a su hermana pequeña entrenando con su maestro de baile. Empujándose hacia arriba, entró a trompicones en la habitación. Ghost estaba a su lado, y si no fuera por él, Jon no creía que lo hubiera logrado. Jon. Arya jadeó, dejando caer su espada mientras corría hacia él. No pudo evitar apoyarse un poco en ella, retiró la mano de su costado y le sujetó la cabeza para poder dejar caer un beso en la cresta de la misma, encontrándose con la mirada de Sirio Forel con el ceño fruncido por encima de su cabeza. Ella se echó hacia atrás y lo miró fijamente, con total preocupación en sus grandes ojos grises. ¿Qué pasó? Necesitas al maestre. Ella trató de examinar su herida, pero él se retiró. Nymeria se había acercado de un salto al encuentro de su hermano y, olfateando la sangre alrededor de su papada, dejó escapar un suave gruñido. Sonrió tristemente a Arya. No te preocupes por mí, dulce niña. Jon volvió a mirar a Sirio. Sé que es mucho pedir, pero si pudiera sacarla de aquí, al norte, a Invernalia o a Puerto Blanco, o incluso a Aguascalientes o al Valle, mi familia tendría una gran deuda contigo. Los ojos oscuros del hombre lo observaban, con los labios apretados. Jon sabía que su padre había hablado con él recientemente, le había pagado por algo más que estas lecciones. Un plan alternativo del que Jon le había convencido. Tengo una manera, dijo al cabo de un momento. Tienes que darte prisa, dijo Jon, haciendo una mueca mientras presionaba su mano contra su costado, sacando a Needle de su cinturón y entregándoselo. La espada que tenía en la otra mano descansaba sobre el suelo como una muleta. Bajó la mirada y luego volvió a mirar a Sirio. ¿Tienes un arma? Sí, quiero. El hombre desapareció en una habitación lateral antes de regresar rápidamente. Jon, Arya temblaba en su labio y frunció el ceño mientras tomaba su espada. ¿Qué está pasando? Papá ha sido arrestado. Ahora tienes que ir con Sirio, dijo él, acariciando su mejilla. Hizo una mueca de dolor cuando vio que dejaba una mancha de sangre en su piel pálida. ¿Y tú? Vete, por favor, repitió. Te frenaría. Sus fuerzas estaban menguando. Tenemos que irnos ahora, dijo Sirio. Fantasma, murmuró Jon y su compañero volvió sus ojos rojos hacia él, sabiéndolo. Cuida de ella, Jon. Gritó Arya mientras Sirio la sacaba de la habitación, Nymeria y Ghost la seguían rápidamente. Los observó hasta que desaparecieron a la vuelta de una esquina. Solo un par de minutos después, la puerta principal se cerró de golpe y las botas blindadas entraron ruidosamente.
John se giró para mirar a los hombres que entraron, con los ojos recorriendo la habitación. En el poco tiempo que le quedaba, John había rasgado un pedazo de su capa y se la había atado fuertemente alrededor de la cintura, vendando su herida. Todavía estaba sangrando, la herida era profunda, pero la presión del vendaje le daría un poco de tiempo. Empuñando su espada, entrecerró los ojos. ¿Dónde están tus hermanas, bastardo? Sir Maran Trant le frunció el ceño. John se encogió de hombros. Aquí no. Drogado y en un barco a War Harbor con Septa Mordane y Jane Poole, y corriendo con Serry O'Farrell. En esta vida, al menos, no serían utilizados como rehenes contra Rab. Lady Stark no habría necesitado liberar a Jaime Lannister. Observó a los hombres que lo rodeaban. Incluso con su lesión, no encontrarían en él un enemigo fácil de matar. Fin de flashback. Finales de verano parte 8. John miró de reojo a Luca y suspiró. Su guardia tenía una sonrisa en su rostro, casi una sonrisa burlona, y la tenía desde que salieron de la casa de Sirio Forel. Aunque había luchado bien, John había sido derrotado por el maestro de la espada después de una larga pelea y tenía bastantes moretones para mostrarlo. No había sido un desastre total, pero John seguía creciendo a borbotones y, aunque muy bueno para su edad, su cuerpo todavía tenía mucho que dominar. Cada año era capaz de incorporar más de sus conocimientos pasados a su manejo de la espada a medida que su fuerza y alcance aumentaban lentamente. Los trucos y maniobras que solía utilizar como hombre adulto estaban finalmente a su alcance para poder utilizarlos contra la mayoría de sus oponentes. Incluso era capaz de desafiar a sus guardias, capaz de vencer a hombres adultos cada 3 veces por lo menos. Lucas solía bromear diciendo que John debería ser su guardia. A Sirio Forel, sin embargo, no se le había dado el título de primera espada de Bravo sin razón. ¿Qué le darás a Arya si decide no enseñarle? Preguntó Luca mientras caminaban uno al lado del otro por la calle. Otros 2 guardias estaban detrás de ellos y Fantasma deambulaba cerca a la izquierda de John, a veces deteniéndose para olfatear cosas, pero siempre alerta. Rab y Sansa pueden quejarse, en broma, por supuesto. Al menos por parte de Rab, pero la espada que había encargado el primer día también es para ella. ¿No es la daga? Preguntó Luca, levantando las cejas mientras miraba a John. Sacudió la cabeza. No. La daga es para Sansa. Convencer a la señorita de que aprenda a usarlo no será fácil, comentó Gomer detrás de ellos mientras doblaban por una calle lateral, dirigiéndose hacia el herrero en el que se habían detenido ese primer día. No, no lo será, reconoció, volviendo a mirar al hombre, pero lo lograría. Con la ayuda de Rab y su padre, estaba seguro de que podría convencerla. John sabía que Lady Catelyn conocía bien una daga, la había visto usarlo en vidas anteriores con bastante frecuencia. Con su conocimiento de lo que estaba por venir, se sorprendió de que ella no hubiera insistido ya en que Sansa aprendiera. Por otra parte, Sansa siempre había sido la más protegida de todos los niños Stark, la más protegida. A menudo se alejaba de las armas una y otra vez. John ni siquiera podía pensar en una ocasión en la que ella hubiera tocado una, aparte de admirar la empuñadura de su daga de acero valirio. Al menos en esta vida. Todavía la recordaba vívidamente, enferma, con el rostro pálido y temblorosa, la vez que apuñaló al rey Jaffrey en el cuello cuando éste intentó abordarla en sus aposentos. Lo intentaron, pero no habían logrado salir de desembarco del rey antes de ser atrapados. Se estaba volviendo para decirle algo a Luca cuando oyó a Gomer y al otro guardia maldecir y sus pasos vacilaron. Algo se estrelló contra su costado y lo agarró por reflejo. Un niño pequeño, de unos 6 o 7 años, miraba al suelo, un brazo oscuro intentaba zafarse de las manos de John. El chico murmuraba disculpas tan rápido como podía. Lo siento, milord. Lo siento. Levantó sus grandes ojos marrones hacia él, temblando el labio inferior. Estaba intentando alcanzar a mi hermano, sus ojos recorrieron al aliado, de vuelta por donde habían venido. John siguió la mirada del niño y vio a un par de chicos mayores congelados al final de la calle. Uno de ellos compartía el mismo pelo oscuro y rizado, la misma nariz y barbilla puntiagudas que el niño que tenía en sus manos. Entrecerró los ojos y volvió a mirar al niño que sostenía. Extendiendo la mano y agachándose ligeramente, sacó su daga de acero normal de la camisa del niño, teniendo cuidado de no cortarlo, ya que el niño no había podido levantar la vaina tan bien. John se lo entregó al guardia que estaba detrás de él mientras el chico se sonrojaba. Robar es ilegal y peligroso, dijo John, apretando los labios. El chico se miró los pies y tragó saliva antes de volver a mirar hacia arriba a través de su flequillo. No lo volveré a hacer, milord.
No tengo ninguna duda de que lo harás, dijo John mientras se cacheaba a sí mismo, revisando rápidamente cada una de sus armas ocultas y sus monedas y otros objetos de valor. Frunció el ceño mientras deslizaba el dedo por última vez en la vaina de la daga. Con 2 dedos, pellizcó un delgado trozo de papel que había metido dentro y lo retiró. El chico jadeó cuando Fantasma se acercó a él desde donde el lobo había llegado y gruñó. No te muevas, dijo John mientras soltaba el brazo del niño. El niño siguió sus instrucciones, mirando al lobo blanco. Tenía agallas, el chico las tenía, ya que tenía que haber sabido que el lobo guargo era el compañero de John. Al desplegar el papel, John frunció el ceño mientras lo leía. La primera parte de la carta es sorprendentemente clara. Contenido. La doncella que busca se encontrará donde la madre se encuentra con la primera hija. Espera expectante, aunque tímida. Ten cuidado al acercarte, de lo contrario, puede escaparse. Fin de contenido. Lo miró fijamente, leyéndolo varias veces y escaneando también el resto de la nota. Finalmente, miró al chico nervioso, con las cejas levantadas y los labios apretados. El muchacho lo miró con recelo. John metió la mano en su bolsillo y sacó una moneda de plata, lanzándosela al chico que la atrapó, sobresaltado. Dile a tu amo gracias, pajarito, dijo, con voz fría como el hielo. Dile también que no bailaré al son de su pífano como un pájaro amaestrado. El niño tragó saliva y se metió la moneda en el bolsillo, antes de asentir con entusiasmo. Sí, milord. Bien, ahora a buscar. Movió la barbilla en la dirección donde estaban los chicos mayores, todavía listos para correr. El chico miró cansadamente a Fantasma antes de rodear al lobo guargo y salir corriendo. John miró a los guardias detrás de él con una ceja levantada y luego miró a Ghost. Un lobo sangriento me embistió, refunfuñó Gomer, mirando a Fantasma. Fantasma parpadeó plácidamente hacia el guardia y luego giró la cabeza hacia John, dejando boquiabierto al parecer una sonrisa. John entrecerró los ojos y miró a su compañero. El lobo guargo había reconocido al niño, lo supo de repente. Aunque el propio John no recordaba haberlo conocido. Había entendido o escuchado que el niño no tenía malos deseos hacia John, solo deseaba entregar un mensaje y había trabajado para ayudar al niño sin que el niño lo supiera. De repente quedó más impresionado por el coraje del niño. El niño no tenía forma de saber que Fantasma no lo habría atacado. Esto no volverá a suceder, dijo John, suspirando, mientras se volvía hacia Luca. El hombre tenía una expresión oscura en su rostro mientras miraba a los 2 guardias detrás de él. Su espada había estado fuera desde el momento en que el niño se estrelló contra John, pero la había detenido en cuestión de segundos, dándose cuenta de que el niño no era un verdadero peligro. No, convino Luca, no lo hará. John no envidiaba el entrenamiento al que sabía que sus otros guardias iban a ser sometidos en las próximas semanas. Miró el trozo de papel que tenía en la mano y lo dobló, deslizándolo en un lugar seguro entre su ropa. Maldito lobo listo, dijo Luca, mirando a Fantasma mientras envainaba la espada. Sabía que ese chico tenía un mensaje para ti de alguna manera, ¿verdad? Sí, dijo John, asintiendo bruscamente, con los ojos moviéndose por la calle, lo hizo. Tenemos que ponernos en marcha. Quiero salir del puerto tan pronto como se pueda arreglar. Será bueno volver a ver el norte, dijo su tercer guardia. John le devolvió la mirada y luego, apretando los puños, volvió a mirar a Ghost. El lobo guargo volvió a mirarlo con complicidad. No vamos a volver a War Harbor. Todavía no. ¿Dónde, pues? Preguntó Luca, sorprendido. Miró su espada jurada durante un largo momento y luego negó con la cabeza. Lo explicaré más tarde. Primero, hagamos lo que vinimos a hacer aquí. Paso de escena. Sir Jarek frunció el ceño al oír el desliz, con los labios apretados, mientras lo leía. Enarcó una ceja mientras miraba a John. Se refiere a Volantis. Eso es lo que yo también pensaba, convino John, humedeciéndose los labios. Estaban en el camarote del capitán, con un mapa de esos repartido entre ellos, Fantasma acostado sobre una gruesa alfombra frente a la cama del caballero. Si quería encontrar a Aegon, y esta podría ser su única oportunidad de hacerlo antes de que la política en Poniente se volviera demasiado peligrosa para abandonarla. Le dolía el corazón, tirado en 2 direcciones diferentes, si decidía ir, Ser Jerick tendría que estar de acuerdo en llevárselo. El caballero suspiró. Deseas encontrar a tu hermanastro y crees que este es el camino. Sí, John echó un vistazo al papel. Confío en que el Banco de Hierro tenga razón cuando dicen que está vivo y... No puedo explicar por qué, pero sé que es probable que esté viajando por el Roine. Esto, asintió a la papeleta, tiene sentido. Y, sin embargo, no puedes estar seguro de quién lo envió ni por qué. Estaba seguro de que era Varys,
pero no, John no podía estar seguro de qué motivaciones tenía el hombre para enviarlo. Sin embargo, en todas las vidas, el maestro de los susurros había servido a la casa Targaryen o a la casa Fuego Oscuro. Por lo general, en la experiencia de John, lo primero. Este último generalmente parecía más un plan de respaldo si Daenerys y Viserys fracasaban, y Viserys siempre caía. Jon deseaba poder decir que estaba sorprendido de que Varys supiera de él, pero el hombre tenía sus costumbres y, a pesar de que Jon había intentado ayudar a su padre a librar al norte de espías, los pajaritos eran los más difíciles de eliminar. ¿Y si el remitente pretende poner a Winter en manos de Aegon? Preguntó Ser Jerick mientras dejaba el papel sobre la mesa. ¿Dársela a su marioneta? Yo. El invierno no lo hará. Jon estaba seguro de ello. Por mucho que se preocupara por Aegon, a diferencia de Ghost, ella nunca lo había conocido. Cuidaba de Rab, Arya y sus otros hermanos Stark. Si caigo, ella volverá a Invernalia, al norte. El muro, si no es de ningún otro lugar. El maestre Aemon estaba allí y adoraba al anciano. Ser Jerick suspiró, frotándose la barba. Tu padre, Lord Stark, habló conmigo antes de zarpar, dijo después de un largo momento, reclinándose en su silla. Luchamos juntos durante la rebelión de Greyjoy, él y sus hombres me salvaron a mí y a los míos. Hizo una pausa, se puso de pie y se dirigió a un escritorio apoyado en una pared bordeada de ventanas. Él sabía lo que podría suceder si recibías noticias de tu hermano, mi señor. Sabía lo que querías hacer. Jerick miró a Jon por encima del hombro. Me hizo jurar que velaría por tu seguridad hasta que regreses al norte, no importa si el viaje nos llevó a Braavos y de regreso o resultó en una excursión a través de esos. Al abrir un cajón, el caballero recuperó 2 pergaminos. Hay 2 copias de esto, ambas selladas. Lord Stark me pidió que te diera esto solo si íbamos en busca de Aegon Targaryen. Se quedó boquiabierto de sorpresa y se encontró buscando las palabras. Entonces. Jon se quedó callado mientras Ser Jerick colocaba las cartas sobre la mesa frente a él. Así que buscaremos a tu hermano dragón si quieres, mi señor, dijo Ser Jerick, señalando el mapa con un dedo largo, lleno de cicatrices y callosidad, y empezaremos por ahí. Gracias, empezó a decir mientras tomaba las cartas en la mano, con los ojos fijos en el sello de los Stark engarzado en cera endurecida. Pero, entrecerraron los ojos de Ser Jerick, no nos iremos hasta dentro de 2 días. Necesito organizar la carga que nos mantendrá alimentados hasta entonces y proporcionará una razón para navegar hacia Volantis. Si vamos, hizo una pausa, vamos a tener una razón para respaldarlo. Menos sospechoso de esa manera. Jon tragó saliva y asintió. Se le revolvían las tripas y sus entrañas gritaban que debían irse ya, pero su mente sabía que el hombre tenía razón. Está bien, asintió con un movimiento de cabeza, ¿hay algo que quieras que haga? Termine sus asuntos en Braavos, si los tiene, y luego quédese a bordo del barco, dijo, moviéndose para ponerse de pie. Nos iremos tan pronto como podamos y no quiero tener que ir a buscar o que te metas en problemas innecesarios. Apretó los labios con fuerza. Si una persona sabe quién eres, entonces los demás también podrían saberlo. De pie, Jon asintió, agarró la carta y se dio la vuelta para irse, Fantasma se levantó para seguirlo. Mi señor, gritó el hombre, justo antes de que Jon abriera la puerta. Volvió a mirar al capitán. Con esta noticia, casi se me olvida. Uno de mis hombres escuchó el rumor de que la princesa Targaryen se había casado con un Dothraki Khal, tal vez hace una luna. Pensé que desearía saberlo. Gracias, Ser Jerick, dijo Jon, con la garganta súbitamente seca. Forzó una sonrisa. Espero que sea un matrimonio feliz para ella. Se giró y abrió la puerta, tratando mentalmente de calcular cuánto tiempo pasaría antes de que Khal Drogo normalmente cayera en una infección u otra muerte, hasta el momento en que Daenerys incubaría sus dragones. Fantasma se deslizó delante de él, bajo el sol de la tarde, y Jon parpadeó. Todavía quedaba mucho por hacer y aún tan poco tiempo antes de que llegara el otoño. Finales de verano parte 9. Inicio de flashback. La hierba alta flotaba con el viento, un sonido suave que cantaba a sus oídos, murmurando palabras que estaban fuera del alcance de su entendimiento. Fantasma caminaba a su lado, sorteando silenciosamente algún que otro obstáculo. Jon le sonrió y luego entrecerró los ojos a la distancia. Estaba sudando bajo el sol alto, a pesar de que había cambiado su atuendo norteño por algo más amigable con el calor, que todavía golpeaba duramente su piel. Si no fuera por su herencia, Jon estaba seguro de que su piel estaría brillante y dolorida, descascarándose como cenizas o nieve.
El caballo debajo de él era lo más parecido a un caballo de guerra Dothraki que podía comprar con la moneda en su bolsillo a su llegada a Pentos. Le había entristecido pensar que se había perdido el matrimonio de Daenerys por varias lunas, pero primero había ido al Castillo Negro antes de cambiar de opinión, días antes de jurar sus votos. Estaba cansado del castillo y de la traición de su hermano negro, y en cada vida intentaba maniobrar a la Guardia de la Noche para que aceptara al pueblo libre antes de tiempo, pero no lo conseguía. No quería presenciar la muerte de Ygritte en otra vida. Tal vez era egoísta, pero Jon no quería volver a ver cómo una flecha o una daga se deslizaban en su corazón. No quería sentir el ardor desgarrador de uno deslizándose por su propia piel. No otra vez. No de esa manera. Jon viajaba en la dirección general que sabía que el Calazar de Khal Drogo había viajado en la mayoría de las vidas, siguiendo un viejo rastro de hierba curvada de los cascos de los caballos y las patas de los esclavos. Le irritó cuando encontró su camino hacia el séquito del señor de los caballos, la esclavitud, pero no había nada que conseguir si quería estar al lado de su tía. ¿Qué te parece, fantasma?, murmuró a la brisa. Las orejas de su lobo huargo se movieron, su nariz permaneció a centímetros por encima de la hierba curvada. ¿Fui estúpido por venir por aquí? Jon no esperaba una respuesta, pero no se sorprendió, la ola de consuelo y amor que se arremolinó en el borde de su mente. Sonrió un poco, retorciendo los labios. Ghost era su siempre fiel compañero en este duro y roto enredo del destino en el que Jon se había encontrado atrapado. Su único y verdadero compañero. Un grito llegó a sus oídos y Jon levantó la cabeza hacia arriba y hacia la izquierda, apretando la mandíbula. No debería. No debería. No debería, pero lo haría. Fantasma miraba fijamente, ya varios pasos hacia la dirección de donde provenía el grito. Si morimos, le dijo Jon mientras giraba su caballo, vamos a ver si el invierno llega a las islas del verano. Fantasma le devolvió la mirada y resopló, con los ojos rojos brillando a la luz del sol. Jon suspiró y desenvainó su espada, una que Mitken había hecho en Invernalia. Su filo era afilado y, en esta vida, aún no estaba ensangrentado. Bueno, chico, dijo Jon, adelante. Fin de flashback. Los 2 días pasaron más rápido de lo que Jon esperaba, solo había hecho un viaje más a la ciudad para recoger algunas baratijas pequeñas para Rickon y algo más femenino para Sansa. Estaba seguro de que ella fruncería el ceño ante la daga, pero la tela de seda que había encontrado era de su color favorito y estaba segura de que chillaría de alegría ante la oportunidad de convertirla en lo que quisiera. Se había asegurado de comprar más que suficiente para hacer un vestido completo. Incluso recogió algunos pequeños regalos para el pequeño Robin, una estatua de ave de rapiña nativa de esos intrincadamente tallada y pintada que le recordaba al emblema de la casa Arryn, y un pequeño juego de cuchillos arrojadizos de bronce que estaban tan pulidos que brillaban a la luz. El chico había ido ganando fuerza poco a poco antes de abandonar Invernalia y Jon esperaba que su separación de Lady Lysa y Meñique siguiera beneficiándole. La mañana en que zarparon, tan pronto como la marea se lo permitió, Jon se paró al costado del barco y observó hasta que estuvieron lo suficientemente lejos en el mar como para que apenas pudieran ver tierra y hubieran dejado atrás a la mayoría de los barcos de pesca locales. Solo una vez que no había naves a la vista, Wendro descendió del cielo donde había sido, pero una mota que apenas podía ver. Se abalanzó sobre el barco, la punta de sus alas pasó lo suficientemente cerca como para tocar la cresta de las olas. Mientras pasaba por encima de la estela del barco, Wendro chilló y clavó sus garras en el agua, enganchando una marsopa de donde había estado siguiendo la estela del barco. Aleteó y giró, volviendo a subir en el aire y, una vez lo suficientemente arriba, lo arrojó por encima de ella y rápidamente escupió fuego sobre él antes de arrebatarlo en sus mandíbulas. Parecía aún más grande que antes de la última despedida, apenas capaz de caber en el lugar que la tripulación le había despejado en el bote cuando se sentó un momento después para masticar. Jon se acercó a ella con una sonrisa y ella lo miró, su conexión mental transmitía lo feliz que estaba de verlo de nuevo. Oye, chica, dijo mientras se acercaba, acercándose a su cuello y al lugar donde ella había doblado las alas contra sí misma. Se apoyó en ella, con las manos recorriendo las crecientes espinas de su cuello. Fue capaz de envolverlos con las manos a todos, pero a algunos se les estaba acercando. Fantasma se acercó a ella y resopló, olfateando una de sus garras. Wendro le devolvió la mirada como diciendo, hazte con el tuyo. Es preciosa, dijo Ser Jerick desde varios metros de distancia, observando cómo Jon la revisaba en busca de alguna herida. Sabía mentalmente que ella estaba bien, pero no pudo evitar comprobarlo. Sus escamas brillaban, brillando a la luz del sol, el brillo azul de las espinas, los bordes de las escamas, y sus alas parecían más vibrantes que antes. Incluso el azul medianoche que bordeaba los bordes superiores del tramo donde las alas coriáceas se unían con el hueso. Sonrió, mirando al capitán.
Sí, lo es. Menos mal que puede alimentarse sola, continuó Ser Jerick, rascándose la barba con expresión contemplativa. Una larga cicatriz iba desde su mejilla izquierda y atravesaba las canas hasta la hendidura de su barbilla, que sus dedos trazaron. No tendríamos espacio para almacenar lo suficiente tanto para ella como para tu fantasma. Fantasma se movió para mirar al hombre que se rió. Los dos son demasiado listos, mi señor, negó con la cabeza, demasiado malditamente listos. John tenía que estar de acuerdo con la evaluación de Ser Jerick sobre la situación alimentaria. Pero también el invierno se estaba volviendo demasiado grande para ser transportado en su barco, si uno incluía su envergadura. Al desembarcar, el capitán había enviado a algunos miembros de su tripulación a la bodega, ordenándoles que cambiaran el peso de la carga para tener en cuenta a ella. El barco se movió bajo su peso sobre las olas, inclinándolo más hacia un lado. Winter no se dio cuenta de la tripulación que la rodeaba mientras masticaba los restos del cuento de la marsopa, cerrando su tercer párpado mientras los dedos de John encontraban un lugar en particular. Ella se sobresaltó un momento después, alejándose de él y emitiendo un silbido, un hueso cayó al suelo y se metió en el lío de sangre que había dejado. Un momento después, un diente también cayó en el lodo. El dragón cerró la boca por un momento, moviendo la mandíbula y mirando a John. Se agachó y lo recogió. Tendría que limpiarlo antes de colocárselo en el pecho, estaba cubierto de sangre. Cuando él volvió a mirarla, ella volvió a su comida. Esta no fue su primera pérdida de dientes, a medida que Winter crecía, sus dientes se caían y se reemplazaban repetitivamente, creciendo con ella. A veces se los tragaba y otras veces, como hace un momento, los escupía y se los daba a él. De alguna manera, se había convertido en una tradición para él darle a cada uno de sus hermanos uno de sus dientes. John frunció el ceño y levantó una ceja. El invierno se limitó a mirar hacia atrás. Ya le había dado a Rab, Sansa, Arya, Bran y Rickon un talismán de uno de sus dientes. Incluso su padre y Lady Catelyn tenían uno. Planeaba enviar uno al norte, al Castillo Negro, para el maestre Aemon un día pronto. Quizás eran lo suficientemente afiladas como para usarlas como armas si era necesario, aunque no se lo había dicho a Sansa. Maldita sea, eso es un diente grande, silbó uno de los aparejadores desde un lado. Imagínate el tamaño de sus dientes cuando es tan grande como este barco. Otro comentó en el camino. 7 infiernos. John no pudo evitar la sonrisa que se dibujó en su rostro y dio un paso atrás para colocar un brazo a lo largo de su espalda. Era cálida, irradiaba un calor abrasador contra la fresca brisa marina que bajaba del norte y una presencia reconfortante que había echado de menos durante la última semana. Fantasma se acercó a ella y olfateó su cola solo para dejarse caer junto a ella con un gemido mientras el barco se balanceaba un poco más de lo habitual. Wendell volvió a mirar al lobo huargo mientras terminaba el resto de su comida, enroscando su cola alrededor del lobo un poco más. Él resopló y apoyó la barbilla en el apéndice escamoso, con los ojos rojos abiertos para observar a la tripulación que pasaba. Fantasma también la había echado de menos.